Queridos hermanos en Cristo, almas sedientas de verdad y protección divina. ¿Alguna vez han sentido una sombra inexplicable en su hogar, una inquietud que no pueden nombrar, una atmósfera que pesa a pesar de sus oraciones? ¿Se han preguntado si, quizás, influencias invisibles trabajan silenciosamente para minar la paz en el santuario de su familia? Hoy, desvelaremos una sabiduría profunda y olvidada, directamente de la experiencia de un gigante de la fe, San Padre Pío de Pietrelcina. Él, que combatió al maligno cara a cara durante décadas, nos dejó enseñanzas vitales para discernir las sutiles trampas del enemigo. Nos mostró cómo identificar no solo el mal externo, sino también las grietas internas por donde se cuela la oscuridad. Presten atención, porque lo que están a punto de escuchar son las 3 señales claras que, según San Padre Pío, podrían indicar la presencia de brujería o influencias malignas en su casa. Y la tercera de estas señales, les aseguro, los dejará verdaderamente asombrados, pues es un enemigo que a menudo invitamos sin siquiera saberlo. San Padre Pío no era un teólogo de escritorio, sino un general en la guerra espiritual, un místico que vivía las realidades del cielo y del infierno con una intensidad que pocos han experimentado. Su vida fue un testimonio constante del poder de Cristo sobre las fuerzas oscuras. Llevó los estigmas, el dolor de las llagas de Cristo, no solo como un signo de amor divino, sino también como un escudo en sus batallas diarias contra el demonio. Los archivos de su convento en San Giovanni Rotondo están llenos de testimonios, no solo de milagros, sino de enfrentamientos directos con el adversario. Los hermanos capuchinos escuchaban ruidos violentos en su celda, encontraban su habitación devastada y veían las marcas de golpes en su cuerpo. Él mismo afirmaba, el demonio es más astuto de lo que creemos. No siempre se presenta con cuernos y cola. A menudo se disfraza, se oculta. Y utiliza lo que nos parece más inocente para infiltrarse y destruir desde dentro. Este santo hombre sabía que el hogar, el primer santuario de la familia, es un objetivo primordial para el enemigo. Si el maligno logra sembrar discordia, enfermedad o desesperanza en el hogar, socava los cimientos de la fe y de la sociedad misma. Y por eso, San Padre Pío insistía en una vigilancia constante, una conciencia espiritual aguda, para no caer en la ingenuidad que el demonio tanto explota. La mayoría de las familias devotas, creyendo que su fe es suficiente, bajan la guardia. Piensan que un crucifijo en la pared o una imagen de la Virgen los hace invulnerables. Pero el Padre Pío, a pesar de su santidad extraordinaria y sus dones místicos, tuvo que combatir sin tregua. Si un santo de su calibre batalló con tal intensidad, ¿cuánto más debemos estar nosotros, simples mortales con nuestras flaquezas y pecados, en constante alerta? El santo advertía, el enemigo nunca duerme. Estudia sus hábitos. Identifica sus debilidades y coloca sus trampas exactamente donde menos esperan. Y es precisamente esto lo que vamos a desentrañar hoy. 3 trampas, 3 puertas, 3 señales que, una vez identificadas, pueden ser cerradas por el poder de Cristo. Prepárense para escuchar y para actuar, porque la protección de su hogar y su familia bien podría depender de ello. La primera señal, ecos del pasado en objetos inocentes. La primera señal que San Padre Pío identificó en innumerables ocasiones era la presencia de objetos que, a primera vista, parecían inocentes, incluso hermosos, pero que estaban espiritualmente cargados de una resonancia negativa, a veces incluso de una maldición sutil.
El demonio es un maestro del camuflaje y a menudo utiliza la belleza o la aparente antigüedad para introducir su influencia. No hablamos aquí necesariamente de objetos abiertamente ocultistas, sino de aquellos que han absorbido la energía de un pasado turbulento o de intenciones dañinas. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo, inspirado en los discernimientos del Padre Pío. Una familia piadosa, que asistía a misa regularmente y rezaba el rosario, comenzó a notar una inexplicable tristeza en su casa. Los niños, antes alegres, se volvieron retraídos y propensos a pesadillas. La madre sentía una opresión constante en el pecho, y el padre, antes un pilar de fortaleza, se hundió en una apatía que los preocupaba. No había discusiones, no había enfermedades físicas graves, solo una niebla persistente de desánimo y melancolía que parecía haberse asentado sobre ellos. Desesperados, buscaron la guía espiritual, y un sacerdote que conocía las enseñanzas del Padre Pío visitó su hogar. El sacerdote, al recorrer la casa, se detuvo frente a un elegante reloj de pie antiguo que la familia había heredado de una tía lejana. Era una pieza imponente, de madera oscura y detalles intrincados, que siempre había sido un orgullo para la familia. Sin embargo, al acercarse, el sacerdote sintió un frío inusual, una pesadez que no cuadraba con la calidez del hogar. Les preguntó sobre la tía. Resultó que la tía, aunque de buena familia, había sido una mujer amargada, resentida por una vida de desilusiones y disputas familiares. Había muerto sola, guardando rencores profundos contra varios parientes, y el reloj había sido el objeto más preciado en su solitaria habitación. El Padre Pío enseñaba que el resentimiento, la amargura y el odio, cuando son profundos, pueden impregnar objetos, convirtiéndolos en anclas de negatividad. Estos objetos, aunque no sean directamente maldecidos por un brujo, pueden arrastrar consigo la resonancia espiritual de esas emociones oscuras. Otro caso que refleja la sabiduría del Padre Pío era el de una joven pareja que se acababa de mudar a una casa antigua, llena de encanto y carácter. Encontraron en el ático una serie de viejos espejos con marcos elaborados, que decidieron restaurar y colgar en varias habitaciones. Poco después, la armonía en la pareja comenzó a desvanecerse. Pequeñas discusiones escalaron a conflictos abiertos, y ambos empezaron a sentirse extraños en su propia casa, como si una presencia invisible los observara y se burlara de sus intentos de reconciliación. El sueño se volvió esquivo, y ambos se despertaban agotados, con la sensación de no haber descansado en absoluto. Cuando un sacerdote, siguiendo el discernimiento del Padre Pío, visitó la casa, su atención se centró de inmediato en los espejos. El Padre Pío advertía que los espejos, al ser ventanas o superficies de reflexión, son particularmente susceptibles a retener energías y, en manos equivocadas, pueden ser utilizados como portales o receptores de influencias. Al rociar agua bendita y recitar oraciones específicas sobre los espejos, el sacerdote notó una distorsión momentánea en el reflejo de uno de ellos, y un ligero olor a humedad rancia apareció en la habitación. Investigaciones posteriores revelaron que la casa había pertenecido a una anciana que, en su desesperación por la pérdida de un ser querido, había intentado comunicarse con el más allá a través de prácticas espiritistas, usando esos mismos espejos como focos para sus rituales. Los espejos, sin ser malditos en el sentido clásico, se habían convertido en receptáculos de una energía espiritual desordenada, abriendo una fisura en el ambiente del hogar. El Padre Pío enfatizaba que el demonio no necesita un brujo para actuar.
A veces, la propia imprudencia humana, la ignorancia espiritual o las huellas del pecado y el dolor dejadas en objetos, son suficientes para crear un ambiente propicio para su influencia. Objetos de segunda mano, regalos de personas con las que no tenemos una relación clara o de quienes sospechamos malas intenciones, antigüedades de procedencia desconocida, o incluso recuerdos de lugares con una historia oscura, pueden ser portadores de estas resonancias ocultas. Actúan como antenas, atrayendo y manteniendo una niebla espiritual negativa en nuestro santuario. Protocolo del Padre Pío para los objetos con ecos del pasado. Si sospechan de un objeto en su casa, San Padre Pío, con su profunda sabiduría, nos enseñó un protocolo estricto para lidiar con ellos. 1. No tocar directamente, usen guantes o un paño limpio para manipular el objeto. Los objetos cargados pueden transferir su influencia por contacto directo. 2. Rociar con agua bendita y oración, con el objeto envuelto en un paño, rocíenlo abundantemente con agua bendita exorcizada, no simplemente bendita, sino con la bendición especial contra el mal, que debe ser hecha por un sacerdote. Mientras lo hacen, reciten el Padre Nuestro, el Ave María y la oración a San Miguel Arcángel con fe fervorosa. Si el objeto está cargado, podrían percibir cambios sutiles, un cambio de temperatura, una vibración, un olor desagradable que surge repentinamente. O incluso que el agua parece deslizarse sin mojarlo del todo. 3. Observar las reacciones. Presten atención a sus propias reacciones físicas y espirituales al realizar esta acción. ¿Sienten una repulsión, una náusea, una ansiedad? Esto es también parte del discernimiento. 4. Envolver y sellar. Una vez rociado, envuelvan el objeto completamente en un paño blanco, símbolo de pureza y limpieza, y colóquenlo dentro de una bolsa opaca, sellándola firmemente. No vuelvan a mirarlo ni a tocarlo sin guantes. 5. No destruir por uno mismo. Este es un punto crucial y una advertencia severa del Padre Pío. Nunca intenten destruir el objeto por su cuenta, quemarlo, romperlo, enterrarlo sin supervisión. Hacerlo sin el protocolo adecuado puede ser extremadamente peligroso, liberando la energía negativa de manera violenta en su hogar. Es como abrir una botella bajo presión sin precaución, provocando una explosión. Un caso registrado en los archivos del convento relata cómo un hombre que quemó unas muñecas extrañas que encontró en su ático, sin asesoramiento sacerdotal, experimentó una infestación demoníaca tan severa en su casa que su familia tuvo que huir, y se requirieron meses de trabajo de un exorcista para limpiarla. 6. Llevar a la autoridad sacerdotal. El objeto, sellado y envuelto, debe ser llevado a su párroco o a un sacerdote experimentado en liberación espiritual. Él sabe cómo destruirlo de acuerdo con el ritual apropiado del ritual romano, utilizando las oraciones de exorcismo adecuadas. La Iglesia tiene la autoridad y los medios para despojar a estos objetos de su influencia maligna y deshacerse de ellos de manera segura. Confíen en la sabiduría y la autoridad de la Iglesia. La segunda señal, grietas en el muro espiritual invisible del hogar. La segunda señal, aún más sutil y a menudo invisible a simple vista, son las grietas o brechas en el muro espiritual de protección de nuestro hogar. El Padre Pío enseñaba que cada hogar cristiano debería ser una fortaleza espiritual. Pero así como un castillo con muros gruesos puede ser vulnerable si hay una puerta sin cerrar o una grieta en los cimientos, así también nuestro hogar puede serlo. Estas grietas no son objetos físicos, sino puntos de vulnerabilidad energética o espiritual que permiten la entrada de influencias malignas.
Consideremos la historia de una joven familia que, tras años de esfuerzo, por fin pudo construir su propia casa en un terreno hermoso y pacífico en las afueras de la ciudad. Estaban llenos de alegría y gratitud. Sin embargo, poco después de mudarse, comenzaron a experimentar una serie de eventos desafortunados. Problemas mecánicos constantes con sus vehículos, electrodomésticos que se estropeaban inexplicablemente, pequeños accidentes domésticos sin causa aparente. E incluso una racha de mala suerte financiera que amenazaba con derrumbar su sueño. Lo más inquietante era una sensación de frialdad en una de las habitaciones, incluso en pleno verano, y una persistente sensación de mala vibra en el jardín trasero. Aunque eran personas de fe, y habían bendecido la casa con un sacerdote, la situación no mejoraba. Un sacerdote familiarizado con las enseñanzas del Padre Pío visitó la casa y, en su discernimiento, se centró en la historia del terreno. El Padre Pío enfatizaba que el terreno mismo podía llevar una carga espiritual. Resultó que, antes de ser una parcela de tierra, ese lugar había sido escenario de un viejo molino donde, siglos atrás, se había cometido un crimen violento y una gran injusticia. La energía de ese evento, del dolor y la ira, había quedado impregnada en la tierra. Además, la familia, en su prisa por construir, no había realizado una consagración del terreno ni una bendición exhaustiva de los cimientos. Simplemente una bendición superficial de la estructura final. El Padre Pío explicaba que estas huellas del pasado en el terreno, o la falta de una consagración y protección profunda desde los cimientos, creaban una grieta energética que el demonio podía explotar. Otro tipo de grieta que el Santo Padre Pío señalaba, y que a menudo pasamos por alto, es la falta de una limpieza y renovación espiritual periódica en el hogar. Una anciana viuda vivía en una casa que había sido el centro de su gran familia durante décadas. Con el paso de los años, sus hijos se casaron y se fueron, y ella, ya mayor, apenas salía. Su casa, aunque limpia físicamente, se fue llenando de recuerdos, de objetos acumulados, y, sin que ella lo notara, de una creciente pesadez espiritual. Ella rezaba, sí, pero su oración era a menudo rutinaria y su casa, aunque llena de imágenes religiosas, no era un lugar de oración familiar activa, sino más bien un mausoleo de recuerdos. Lentamente, la alegría se fue apagando. Ella comenzó a sentirse sola, deprimida, y experimentaba una profunda desesperanza que no podía explicar. El Padre Pío habría dicho que la falta de renovación espiritual activa, la ausencia de una vida de fe vibrante en el hogar, crea un vacío que el maligno no duda en llenar. La casa se vuelve susceptible no tanto a una brujería directa, sino a una infestación de desánimo, de tristeza, de apatía espiritual, porque las grietas se han formado por inercia y por la falta de una sangre espiritual fresca y vivificante. Sin un flujo constante de gracia y oración, la fortaleza se debilita. El Padre Pío nos recordaba que el demonio no necesita destruir un muro, si puede simplemente infiltrarse por una puerta abierta o una fisura desatendida. Protocolo del Padre Pío para sellar las grietas del muro espiritual. Para cerrar estas grietas invisibles y fortalecer el muro espiritual del hogar, el Padre Pío enseñaba una serie de prácticas que, aunque sencillas, son poderosísimas. 1. Bendición profunda del terreno y los cimientos. Si es posible y si sospechan que el problema viene del terreno, pidan a un sacerdote que realice una bendición exhaustiva del terreno antes de construir o, si la casa ya está construida, que bendiga los cimientos y los puntos cardinales del terreno. Esto sella la base espiritual.
2. Limpieza espiritual y física renovada. Realicen una limpieza profunda de la casa, tanto física como espiritualmente. Mientras limpian, rocíen cada habitación con agua bendita, la del párroco o la bendecida por ustedes con una oración específica, y reciten oraciones de protección y alabanza a Dios. Abrir las ventanas para dejar entrar la luz de Cristo y salir la oscuridad es un gesto simbólico poderoso. 3. Entronización del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Este era un pilar fundamental para el Padre Pío. Entronizar oficialmente una imagen o cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María en su sala principal. Con una ceremonia de consagración familiar, convierte su hogar en un santuario declarado de Cristo y de María. Es un acto de fe y obediencia que cierra innumerables grietas. 4. Colocación estratégica de sacramentales. Crucifijos bendecidos. Un crucifijo bendecido en cada habitación, preferiblemente en la pared este, orientando hacia la resurrección. Agua bendita. Coloquen pequeños recipientes con agua bendita en las 4 esquinas de la casa o en las entradas de las habitaciones principales. Sal bendita. Espolvoreen sal bendita en los umbrales de las puertas y ventanas, o incluso en las esquinas de las habitaciones. La sal es un poderoso sacramental contra las influencias malignas. Medallas de San Benito. Enterrado colocad medallas de San Benito bendecidas, con la bendición específica de San Benito, en las 4 esquinas de su propiedad o, si viven en un apartamento, en las esquinas de su vivienda. La medalla de San Benito es una de las protecciones más potentes contra la brujería y los ataques demoníacos. 5. Renovación periódica de bendiciones. No consideren la bendición como un evento único. El Padre Pío aconsejaba renovar la bendición del hogar anualmente, especialmente en festividades importantes como la Epifanía, la fiesta de San Miguel Arcángel o la fiesta de San Benito. Esta renovación constante mantiene el muro espiritual fuerte y vigilante. 6. Oración por la paz y la unidad. Si hay áreas de conflicto o resentimiento en la familia, trabajen activamente en la reconciliación y el perdón. El Padre Pío decía que el rencor es un altar donde el demonio celebra su misa negra. La paz y la unidad familiar son un escudo impenetrable. La tercera señal, el silencio que grita, el enemigo que invitamos sin saberlo. Y ahora, hermanos, llegamos a la tercera señal, aquella que San Padre Pío consideraba la más insidiosa, la más difícil de detectar y, paradójicamente, la que más destruye a las familias católicas. Esta señal no es un objeto malvado ni una grieta externa, sino algo mucho más profundo, un enemigo interno, un silencio que grita y que, a menudo, invitamos nosotros mismos sin saberlo. Esta es la señal que lo sorprenderá, pues no siempre se trata de una brujería lanzada por un tercero, sino de la ausencia de lo que más nos protege. El Padre Pío, en sus confesiones y discernimientos, vio cómo las familias más devotas podían ser afligidas, no por un ataque directo del exterior, sino por una erosión sutil desde dentro. Él fue enfático: un solo miembro de la familia en estado de pecado mortal no confesado, o la ausencia de una vida espiritual familiar ferviente y auténtica, abre toda la casa al enemigo. Aquí está la verdadera brujería silenciosa, no es lo que el enemigo hace, sino lo que nosotros no hacemos, lo que no cultivamos en el ámbito más sagrado, el de la propia familia. Permítanme compartir una anécdota. Inspirada en las profundas advertencias del santo de Pietrelcina. Una familia, aparentemente modelo, con padres activos en la parroquia y niños en la catequesis, comenzó a experimentar una inexplicables tensiones.
La comunicación se volvió áspera, el amor conyugal parecía enfriarse, y los hijos, antes obedientes, se tornaron rebeldes y distantes. No había rastros de objetos extraños, ni signos de influencias externas. Todo parecía normal en la superficie, pero la paz había desaparecido, reemplazada por una atmósfera de irritabilidad y ansiedad. La madre, una mujer de profunda fe, rezaba incesantemente, pero sentía que sus oraciones chocaban contra un muro. Cuando acudieron a un sacerdote con experiencia en el discernimiento espiritual del Padre Pío, éste les preguntó sobre sus hábitos de oración en familia. La madre admitió que, aunque ella rezaba individualmente y los niños hacían sus oraciones de la noche, la familia como unidad rara vez rezaba junta. La misa dominical era una obligación cumplida, pero no una experiencia compartida de fe. La confesión era esporádica para el padre y los hijos mayores. Y sobre todo, el padre confesó, con vergüenza, que había estado ocultando un pecado grave de impureza durante años, que nunca había tenido el valor de confesar. El Padre Pío decía, lo que se oculta en la confesión se pudre en el alma y atrae a las moscas demoníacas. Este pecado no confesado, esta grieta en el alma del Padre, actuaba como un portal abierto, una invitación silenciosa para que la oscuridad se instalara en el hogar, afectando a todos sin que nadie lo comprendiera. Otro aspecto de este silencio que grita es la tibieza o la superficialidad en la práctica de la fe. Un joven matrimonio, lleno de buenos deseos, comenzó su vida juntos con la intención de vivir una vida cristiana ejemplar. Pero con las presiones del trabajo y la crianza de los hijos, la oración familiar se fue diluyendo. El rosario, al principio una práctica diaria, se convirtió en algo semanal, luego mensual, y finalmente una excepción. Las lecturas bíblicas juntos, las discusiones sobre la fe, la presencia activa en la vida parroquial como familia, todo fue cediendo ante el cansancio y las prioridades del mundo. No había pecado grave aparente, pero sí una creciente sequedad espiritual. De repente, sin razón aparente, el hijo mayor desarrolló miedos irracionales y el menor comenzó a tener rabietas incontrolables que agotaban a la pareja. La alegría en el hogar se fue apagando, y un sentimiento de inutilidad comenzó a invadirlo todo. El Padre Pío, con su penetrante visión, habría diagnosticado esto como el silencio de la gracia. No era una brujería activa lanzada por un enemigo, sino la ausencia gradual de la protección divina que solo se cultiva a través de una vida sacramental y de oración ferviente y comunitaria. El hogar se había vuelto espiritualmente vacío o tibio. Y esta tibieza es una invitación abierta para el enemigo, quien no necesita hacer una brujería si la familia ya ha creado un ambiente propicio para su influencia por negligencia espiritual. La brujería aquí es el descuido del jardín del alma familiar, permitiendo que la maleza crezca sin resistencia. Las 5 puertas internas que el Padre Pío identificaba como las más peligrosas. 1. Pecados ocultos no confesados, la impureza, la envidia, el odio guardado, la mentira habitual. Estos pecados, cuando se ocultan, actúan como un imán para el mal. 2. Falta de perdón y rencores. El rencor es un veneno que, cuando se aloja en el corazón de un miembro de la familia, envenena el ambiente de todo el hogar. 3. Supersticiones y prácticas New Age. El Padre Pío condenaba con vehemencia los horóscopos, los amuletos, la magia blanca, el reiki, el yoga con componentes espirituales hindúes, incluso si se practican por diversión. Decía, no se puede servir a 2 señores. O a Cristo, o al ocultismo. No hay zona gris.
4. Entretenimiento oculto o blasfemo. Profetizó que el ocultismo se disfrazaría de entretenimiento, especialmente para niños y jóvenes. Películas, series, música, videojuegos que glorifican la magia, lo demoníaco o lo blasfemo, abren puertas espirituales peligrosísimas. 5. Relaciones con personas involucradas en el ocultismo. La cercanía con personas que practican el ocultismo o que están atadas por juramentos a sociedades secretas, como la masonería en sus grados superiores, puede traer influencias negativas al hogar, incluso si la persona parece buena. Protocolo del Padre Pío para la limpieza interna y la consagración familiar. Este es el protocolo más estricto y exigente, pero el más liberador, que el Padre Pío desarrolló. Es un camino de renovación completa para el hogar y la familia. Fase 1. Preparación espiritual personal, primera semana. 1. Confesión sacramental completa. Cada miembro de la familia, especialmente los adultos, debe hacer una confesión general de toda su vida, o al menos de los pecados graves no confesados o mal confesados. Hay que confesar específicamente cualquier participación en el ocultismo, por mínima o inconsciente que haya sido. El Padre Pío pasaba 12 horas al día en el confesionario, sabiendo que la confesión desata las cadenas del demonio. 2. Ayuno específico, si la salud lo permite, ayuno de pan y agua los miércoles y viernes, durante al menos un mes. Si no es posible, renunciar a algo placentero, dulces, redes sociales, televisión, con la intención específica de ofrecerlo por la liberación del hogar del maligno. 3. Comunión diaria, si es posible. El Padre Pío decía, la Eucaristía es el exorcismo más poderoso que existe. La comunión frecuente, si es posible diaria, nutre el alma y expulsa las tinieblas. Mínimo, comunión dominical y en fiestas de precepto. 4. Rosario familiar diario, un mandato del santo. Recitar el rosario completo, los 5 misterios diarios. O los 15 si es posible, cada día, toda la familia reunida. Si el demonio les impide rezar juntos, ahí está el problema central. Fase 2. Purificación del hogar, segunda semana. 5. Inventario espiritual completo, examinar cada objeto de la casa. Lista de objetos prohibidos según el Padre Pío, libros de magia, horóscopos, New Age, objetos de religiones no cristianas, amuletos, figuritas de ídolos, joyas con símbolos ocultos, arte con contenido demoníaco o sexual, música con letras blasfemas o que incitan al pecado. Colocar todo esto en bolsas opacas, sin tocar directamente. 6. Destrucción ritual, no quemar estos objetos en casa. Llévenlos a la parroquia en bolsas selladas. El sacerdote debe bendecirles y luego quemarlos o enterrarlos según el rito apropiado. Al entregarlos, recitar una oración de renuncia. Renuncio a todo lo que estos objetos representan y a toda influencia que hayan tenido sobre mi hogar y mi familia, en el nombre de Jesús. 7. Limpieza física y sacramental. Limpiar la casa físicamente de arriba a abajo. Mientras limpian, mezclen el agua de limpieza con agua bendita exorcizada y reciten oraciones como el Padre Nuestro en cada habitación. Abrir las ventanas para que Cristo entre y el enemigo salga. Fase 3. Bendición sacerdotal, tercera semana. 8. Solicitar la bendición adecuada, no una bendición simple de 5 minutos. Pedir una bendición solemne del hogar según el ritual romano. Requisitos: sacerdote en estado de gracia, preferiblemente con experiencia en liberación, con estola y agua bendita exorcizada.
toda la familia presente. 9. Durante la bendición, la familia debe estar en ayuno desde la medianoche, si es posible, haberse confesado el mismo día, con rosarios en mano, y responder a las oraciones con fe fervorosa. 10. Colocación de sacramentales final. Asegúrense de que el sistema completo de sacramentales esté en su lugar, crucifijo bendecido en cada habitación, agua bendita en recipientes en las esquinas. Sal bendita en los umbrales, medallas de San Benito enterradas en el terreno, imagen del Sagrado Corazón entronizada en la sala, y de la Virgen María en las habitaciones de los niños. Fase 4. Consagración permanente, cuarta semana. 11. Consagración formal del hogar. Realizar un ritual completo de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, bajo la protección de San Miguel Arcángel y la intercesión de San Padre Pío. El Padre Pío sugería hacerlo en un viernes, especialmente un primer viernes. La fórmula, yo, nombre, con mi familia, consagramos este hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, bajo la protección de San Miguel Arcángel y la intercesión de San Padre Pío. Renunciamos a Satanás, sus obras y seducciones. Este hogar es territorio del Cristo Rey. Amén. 12. Documento escrito de consagración, una práctica específica del Padre Pío. Escribir la consagración, que toda la familia firme. Enmarcarlo y colgarlo cerca de la imagen del Sagrado Corazón. Renovar la firma anualmente. Fase 5. Mantenimiento perpetuo, continuo. 13. Vigilancia constante. La vigilancia debe ser como la de un soldado en guerra. Revisión mensual de los sacramentales. No permitir la entrada de objetos sospechosos. Regla del Padre Pío: si dudas de un objeto, no lo introduzcas. 14. Vida sacramental sostenida. Mínimo no negociable, misa dominical toda la familia, confesión mensual, rosario semanal familiar, bendición de mesa. Idealmente, misa diaria, confesión quincenal, rosario diario. 15. Renovación anual. Cada aniversario de la liberación, realizar una confesión general familiar, una misa de acción de gracias, renovar la consagración y revisar completamente los sacramentales. El Padre Pío era categórico: si este protocolo no funciona, solo hay dos razones: o alguien en la familia continúa en pecado oculto y requiere una nueva confesión honesta, o el caso es de posesión, no simple infestación, y requiere un exorcismo formal de la Iglesia. Queridos hermanos, la victoria ya está asegurada en Cristo. No luchamos por la victoria, sino desde la victoria que Él ya obtuvo en la cruz. Su casa puede pasar de ser un campo de batalla a un santuario, de un lugar de tormento a un refugio de paz, de un territorio del enemigo a un territorio del Cristo Rey. El Padre Pío nos dejó este legado para que nadie perezca por falta de conocimiento o de fe. Ahora, unamos nuestras voces en la poderosa oración de protección del hogar de San Padre Pío, una oración que el mismo santo recitaba cada noche y que, según él, hacía temblar al mismo Satanás. Oración de protección del hogar de San Padre Pío. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te imploro por las llagas de tu cuerpo sagrado, especialmente por la herida de tu Sagrado Corazón, que derrames tu sangre preciosa sobre este hogar. Que tu sangre sea un muro impenetrable contra todo mal, toda brujería, toda maldición, todo maleficio, todo hechizo y toda obra del enemigo. Virgen María, Madre muy pura, cubre con tu manto este hogar y esta familia.
Que ningún espíritu impuro se atreva a cruzar el umbral. Protegido por tu intercesión maternal. San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios lo reprima, te lo suplicamos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial. Por el poder divino que Dios te ha conferido. Precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo para la pérdida de las almas. Amén. Santo Padre Pío de Pietrelcina, que has luchado contra el demonio toda tu vida, intercede por nosotros ante el trono del Altísimo. Protege este hogar como protegías tu celda. Bendice esta familia como bendecías a tus hijos espirituales. Por el poder del Padre que ha creado todas las cosas. Por el poder del Hijo que ha vencido la muerte. Por el poder del Espíritu Santo que santifica y protege. Declaramos este hogar, territorio sagrado del Cristo Rey. Aquí el enemigo no tiene lugar. Aquí el maligno no tiene ningún derecho. Aquí el tentador no tiene poder. Esta casa pertenece al Señor. Esta familia está consagrada a Dios. Este hogar es templo del Espíritu Santo. Amén. Instrucciones de uso, recítenla diariamente durante un ataque, semanalmente como mantenimiento, especialmente los viernes, o mensualmente como mínimo absoluto. Háganlo después del rosario familiar, antes de dormir, idealmente a las 9 de la noche. El padre o la madre de familia, como autoridad espiritual, o cualquier miembro en estado de gracia, pueden dirigirla. Idealmente, toda la familia reunida, de rodillas si la salud lo permite, frente a la imagen del Sagrado Corazón o un crucifijo, con el rosario en mano. El Padre Pío prometió su intercesión especial a toda familia que recite esta oración con fe y persista en la oración y los sacramentos. Si has llegado hasta aquí, no es una casualidad. El Espíritu Santo te está alertando y equipando. El Padre Pío decía, el miedo no viene de Dios. Si descubres brujería en tu hogar, no es para aterrorizarte, sino para liberarte. El conocimiento es poder. La ignorancia es vulnerabilidad. Ahora tienes las armas que el Padre Pío nos dejó. Cada día, familias sufren lo que acabas de escuchar. Pero cada día, también, familias se liberan siguiendo el método del Padre Pío. La diferencia entre destrucción y liberación es simple, conocimiento y acción y fe. El tiempo es crucial en materia espiritual. Es como un cáncer espiritual, cuanto antes se detecta, más fácil es la sanación. Cada día que pasa con una brujería activa o una grieta abierta, es un día de sufrimiento innecesario para tu familia, tus hijos y tu alma. El Padre Pío decía: siempre el retraso en actuar es una victoria del enemigo. 3 pasos concretos para hoy mismo. 1. Identificación. Haz al menos una de las pruebas que el Padre Pío enseñó, con discernimiento y oración. Verifica si tienes objetos de la lista de los prohibidos. Pregúntate honestamente, ¿hay puertas abiertas en mi vida o en la vida familiar? 2. Confesión. Esta semana, busca un sacerdote para una confesión completa y honesta, especialmente respecto a cualquier participación en el ocultismo, por mínima que haya sido. 3. Protección inmediata. Reza la oración del Padre Pío esta misma noche. Consigue agua bendita y sal bendita. Comienza el rosario familiar, incluso un solo misterio. Si esta enseñanza te ha ayudado,
Te invitamos a compartirla con alguien en tu familia o círculo de amigos que necesite escucharla. El Padre Pío decía, la caridad es compartir la verdad que salva. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más enseñanzas de los santos sobre la protección espiritual. Activa la campana de notificaciones, pues publicamos contenido crucial cada semana. Si el Espíritu Santo te impulsa, apóyanos con el botón unirse o el botón gracias con forma de corazón. Este canal existe para difundir la sabiduría de santos como el Padre Pío y ayudar a más familias a encontrar la paz en Cristo. Tu oración es suficiente si no puedes contribuir financieramente, pero si puedes, nos ayudarás a liberar a más familias. Recuerda siempre, Cristo ya ha vencido. La victoria es tuya si la reclamas con fe. El Padre Pío decía, el demonio hace mucho ruido, pero tiene poco poder contra quien vive en gracia. Repite conmigo ahora, con fe y determinación. Padre Pío, Santo Exorcista y Guerrero de Cristo. Te consagro mi hogar y mi familia. Protégenos como protegías a tus hijos espirituales. Enséñanos a vivir en santidad y vigilancia. Intercede por nosotros ante el trono de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que tu hogar sea una fortaleza inexpugnable contra el mal. Que la paz de Cristo reine siempre en tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la intercesión de San Padre Pío de Pietrelcina. Amén.